Martín Aragón. Buenas noches para usted y feliz día del Padre para los que están presentes acá y los que están mirando también. Te faltó jugador de fútbol, ¿no? ¿También? Sí. Con esa también podemos. Bueno, a ver, te sentís obviamente, imagino yo, por ideología más cerca de los argumentos de Tito en esta, ¿o no? Sí, lo que pasa que por ahí uno puede discutir la cuestión judicial por un lado y por otro lado también el tenor político de las cosas. Yo creo que judicialmente por ahí puedo abonar un poco, mirá, casualmente con lo que dice Martín, nunca se pudo discutir los términos del juicio claramente porque constantemente para nosotros de entrada fue un juicio político, nunca fue un juicio judicial propiamente dicho. Y eso se demuestra cuando Cristina anuncia su candidatura y automáticamente sucede lo que sucede. Y después, respecto a la trascendencia de Cristina, y Cristina va a ser trascendente toda su vida. Porque todavía no existe un solo dirigente en la Argentina que sea capaz de convocar tanta gente afuera de su casa o afuera de donde esté, cuando está en peligro, en este caso, uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, que es su libertad. Ahora, independientemente de su libertad, yo creo que el lugar donde se encuentre Cristina va a tener mucha centralidad y va a seguir tomando definiciones, justamente porque es la única dirigente que convoca de esa manera. Siento que hay una oportunidad del peronismo de encolumnarse a través de una causa que es Cristina libre o contra la proscripción de Cristina. Siento que el peronismo tiene una oportunidad y los dirigentes que tenemos la dicha de poder estar en libertad al lado de ella, en relación a ella, tenemos que tener la responsabilidad absoluta de generar esa unidad. Y ahí están los grandes dirigentes del país, pero también están los dirigentes de cada una de las provincias. Entonces, a ver si interpreto, si tenemos los dirigentes la oportunidad de encolumnarnos en la causa Cristina libre. Entonces, esta sentencia les vino bien a un peronismo que estaba como un poco disperso. Pero a ustedes les cabe duda que cuando fue el lema Perón vuelve, el peronismo no discutió y se columnó a través de una consigna. Hoy es Cristina libre. Bueno, para mí, Martín, con el peso de la historia que eso conlleva y con la subjetividad que te puede generar a vos, para mí Cristina es la Perón de mi generación. Como lo fue bien, yo respeto. Mirá, yo te voy a decir una cosa, Pitín, y te lo quiero decir, no para dorarte la píldora, porque vos sabés que pensamos distinto en una cantidad de cosas. Sí, claramente. Yo respeto mucho tu coherencia con vos mismo. Y lo digo acá, donde se subestima ser coherente con uno mismo. Pues acá, el contorsionismo político, en aquel sector se ve como algo natural. Yo te agradezco y mirá, pensaba me hoy parece mucho más valioso tener gente como vos que legítimamente puede pensar como piensa, porque en definitiva eso es ser demócrata. Que vos y yo podamos hablar a pesar de las diferencias, porque es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa igual. Yo pensaba recién que... ¿Cuántos años tiene el programa? ¿Casi 10? Casi 10. Bueno, porque yo recuerdo que una vez más, cuando volaban los bolsos de López, yo me acuerdo que discutíamos mucho acá con vos, con Cristina, y bueno, hoy estamos de la misma manera. Para nosotros siempre tuvo una causa política todos los juicios que se le hicieron a Cristina. Y hasta hoy en ningún solo juicio se pudo demostrar el vínculo directo de los ilícitos que se cometieron con ella misma. Es como que yo te diga hoy, la verdad, esto en un momento tan picante como el que estamos viviendo, ayer se cumplió un año del Loan, como que yo te diga que, como muchos dijeron, che, Gustavo Valdés tiene que ver con la desaparición del Loan. Y la verdad es que es imposible que un gobernador pueda estar involucrado absolutamente en eso. Ahora que hubo impericia o que podemos discutir si el ministro de Justicia lo hizo o no lo hizo bien, sí, eso sí podemos discutirlo. Bueno, me parece que con las mismas banderas se tendría que tomar la cuestión de Cristina. Recién decías, Pitín, para mí Cristina, Néstor es el Perón de mi generación. ¿Beneficia, perjudica la masividad con la cual hoy se maneja información? Buena y mala, porque Perón no tenía redes sociales. Y hoy las redes sociales juegan a favor, pero también juegan mucho en contra. Sí, coincido absolutamente. De hecho, creo que el peronismo perdió mucho espacio cuando hay algunos cráneos que piensan que solo las redes sociales son las que hay que hacer y no hay que caminar en los barrios, hablar con los vecinos, conversar, porque la verdad siempre está ahí abajo, digamos. Uno puede identificar la falencia o los aciertos de un gobierno cuando camina con el vecino de acá atrás, de Canal 13, y, perdón la palabra, putean o alaban o exaltan a un dirigente político. Y muchas veces hay muchos dirigentes que solamente se van a una plaza o se van a un barrio solamente para hacer un video, ni siquiera para conversar con los vecinos. Entonces, claro que las redes sociales se
Se han metido de lleno en la militancia política, lo que no puede llevarnos puesto, ¿no? Porque el criterio político se construye a través de esa conversación con los vecinos, con la gente común. Vos no registrás que perdieron las elecciones presidenciales y que ganó Javier Milei. ¿Vos registrás eso? Sí, por supuesto que sí. Ah, y no te preguntás a veces por qué ganó. Me parece mi mamá cuando me habla. ¿Cómo? Me parece mi mamá cuando me habla con ese tono, pues. Viene el reto. Viene es el reto, ¿viste? Pero con un tono muy suave. Te escucho. Sí, claro, pero ¿por qué ganó Javier Milei? Pero no tengo ninguna duda que nosotros cometimos errores. Y uno de los grandes errores... Pero nunca hablaron de los errores. Uno de los grandes errores para mí fue las grandes internas que tuvimos a cielo abierto en un gobierno ¿No que... el manejo de la economía? No me estaba, digas eso. Por supuesto que también. Y uno de los grandes problemas era la discusión de cómo se manejaba la economía. Por ejemplo, yo les recuerdo que Máximo Kirchner renunció al bloque cuando se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual muchos de nosotros, los que respondemos a Máximo, no estábamos de acuerdo y hubo otros que hoy son más kirchneristas que yo incluso, que hicieron un comunicado bancando ese acuerdo con el fondo, que hoy vemos los resultados. Pero ¿Y la elección de eso es Alberto simplista, Fernández? Pitín. Y fuimos muchos los que puteamos contra eso. Pero también, así como hemos puteado, también entendemos que por ahí Cristina como conductora puede ver cosas que nosotros vemos, respetamos, pero Pues bueno. se pudo haber equivocado ella también, ¿o no? Pero el liderazgo también tiene que ser humilde. ¿Por ¿Y qué ella un líder no reconoció puede que le erró con reconocer Alberto? ciertos errores? Yo creo que cuando Cristina se equivoca no hay que atacarla fuertemente como si fuera infalible. Hay que bancarla, hay que acompañarla. La verdad que una toma cientos de decisiones y en algunas se puede equivocar. Bueno, te voy a dar a elegir dos opciones. No vale decir paso. ¿Te animás? Ajá. ¿Te vas? Sí, Sí. no tiene problema. A ver, no son tantas. ¿A quién elegís? Qué difícil, son la misma cosa, pero yo banco a Cristina siempre. ¿Y ahora la próxima? Cristina, ¿Sin duda? sin duda. ¿No hay duda? El sujeto histórico es Cristina. Ajá, ¿y Axel qué? Y Axel es un tipo con muchísimo potencial, el gobernador de la provincia más importante, una gran persona y espero que nos podamos poner de acuerdo entre todos para que el peronismo gobierne la Argentina. ¿Cuáles son las diferencias hoy? Creo que son metodológicas, ¿no? Creo que hay un gobernador que quiere sostener su gestión y que piensa que hay que hablar de eso y hay una expresidenta, la conductora del movimiento, la presidenta del PJ, que cree que hay que seguir hablando del proyecto nacional. Me parece que son métodos. Ujú. ¿Pero lo ves a él como el próximo líder del espacio, del movimiento o no? Yo creo que la líder sigue siendo Cristina. ¿Y qué pasa ahora Y con en ella? la medida que Cristina exista, va a seguir siendo la líder del movimiento, como fue Perón hasta el último día de su vida. Ahora, los gobernadores no aparecieron, ¿eh? Tenemos muy pocos gobernadores, No hay mucho pero gobernador. el único que apareció fue Axel en estos días, que se fue a la reunión, etcétera, fue Axel. Bueno, tenemos un problema en el movimiento nacional justicialista, que es ese amalgamar todas las vertientes, y me parece, por eso digo que para mí hay una oportunidad en la consigna de Cristina Libre. Digo, nosotros tenemos que tratar de, en esa consigna, encolumnar a todo el peronismo, porque lo que se viene después es que cualquier dirigente de muy poco fuste como yo pueda ser detenido por cualquier tipo de causa, si estoy cerca de ser gobernador, cerca de ser intendente, por el simple hecho de ser cristinista o peronista, digamos. Eso es lo que viene en una justicia tan viciada como la que vivimos hoy, en una Corte Suprema que reacciona rápidamente 3-4 días después que Cristina dice que va a ser candidata. Pero si bien eso los puede, digamos, como nuclear nuevamente, amalgamar, encontrar una causa, no, digamos, hace más grande la grieta con la sociedad que por ahí ve que Cristina ya es un liderazgo, que Cristina ya fue. No te digo ni siquiera el anti-kirchnerismo que no va a cambiar dadas las circunstancias, pero una sociedad un poco más independiente que dice, la verdad que no me gusta Milei y me gustaría una alternativa que no sea netamente kirchnerista. ¿No los aleja esas causas? Mira, yo lo que siento es que la sociedad por ahí puede parecer distraída en algunas discusiones que tiene la política argentina, pero cuando hay un momento de optar por H o por B, opta, porque de eso se tratan los proyectos políticos y las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y que nosotros tenemos que acumular en función de discusiones y de debate que tenemos, y después hay un momento para tener elecciones, y en las elecciones se gana o se pierde. Lo que uno no puede dejar de decir, porque una encuesta te dice o no te dice tal o cual cosa, que yo estoy absolutamente en contra de eso,
es decir lo que piensa. Esta Después, viste, bandera- yo puedo tener sí. problemas con el radicalismo por cómo lleva la cosa. Yo creo que todos de base tienen la misma intención, que es hacer las mejores cosas en una gestión de gobierno para que la sociedad y la gente viva mejor. Después hay debates respecto a esto. Para mí, Cristina es mi conductora. Y lo va a seguir siendo en la medida que ella se disponga de esa manera. ¿Esta bandera la colgaron ustedes o es IA? A ver, que me pasaron, Y esto todas está las publicado. cosas que vos viste en estos días bancando a Cristina en Corrientes somos nosotros. No fue ningún otro movimiento, ninguna otra organización. Pero una Fue bandera Lo real. aclaro. Eso fue ¿Pero es Otavis. bandera real o...? Cristina, Lo eso- aclaro. eso fue Otavis. Lo aclaro. Ahí ¿Pero dice eso es la bandera cámpora, o no es dice, IA? no dice Otavi. ¿Es bandera o es inteligencia artificial? No, es una bandera, ¿Viste? pintada a mano con los compañeros y las compañeras Porque- y que hoy estuvieron tanto del Chaco como de Corrientes. Son manifestaciones que estamos haciendo Está todo bien. el tiempo. ¿Por qué Cristina Vicentín te preguntó si era Otavis? No, no sé, ella piensa que fue Otavi. No, quédate tranquila, no fue Otavi. Esa bandera la pintaron los compañeros y las compañeras. ¿Qué te pareció Tavis? Un militante político con el que yo tengo debates, discusiones, he tenido debates y discusiones y en muchas cosas no nos hemos puesto de El acuerdo. presente de Tavis en Corrientes, a eso me refiero. Yo O, creo, su grado de influencia o no influencia. yo creo que el peronismo correntino es correntino. Y nosotros no podemos tener delegados que son de otras provincias. Y esas son mis grandes ¿No vive en discusiones. Corrientes, Otavi? ¿Eh? ¿No vive en Corrientes? ¿No vive en Montecaseros? ¿No se afiancó allí? No. Yo vivo en Corrientes, Ah, capital. milito en Corrientes, juego al fútbol en Corrientes, tengo mis hijas en Corrientes, mis amigos en Corrientes, me junto en un kiosco a tomar una cerveza, una gaseosa en Corrientes. Yo no vengo 2 o 3 días, hago política y me voy. Yo vivo acá, yo siento acá, yo me enojo acá, yo hago todo acá. Yo soy más correntino que el Ahora, yacaré. Pitín, Esa todo- es la todo lo diferencia que- entre... todo lo que... de- todo- ¿Viste? todo lo Porque que- viste que vos te vas a Buenos Aires y son todos más o menos correntinos. No, está bien, pero todo lo que estás diciendo me parece que de alguna manera te marca, o sea, marca tu presencia en el presente político del peronismo, pero yéndonos al pasado reciente, muchas veces las cosas se decidieron en Buenos Aires respecto de la suerte del peronismo correntino. ¿Te parece que esos fueron errores acumulados a lo largo de la historia reciente? Me parece que hay errores que se cometen, sí, claramente. Me parece que nosotros tenemos la maduración y la sabiduría necesaria para entre los peronistas correntinos discutir y debatir. De hecho, lo veníamos haciendo muy bien. Y me parece que sí, que se han tomado malas decisiones, pero digo, las decisiones ya están, se tomaron, ahora hay que avanzar. Tenemos un futuro inmediato, cortito acá, a corto plazo, que son unas elecciones el 31 de agosto, donde el peronismo tiene que hacer el mejor papel y competir de la mejor manera. Y después, lo que viene después de esto es seguir con nuestra proclama que nosotros queremos que Cristina esté libre. Hablando del Y 31 es más, sí. le voy a decir algo, porque si no parece... A mí me parece que si Axel Kicillof quiere ser presidente, entendiendo que Cristina no lo puede ser y que no hay otro que se escuche por ahora que dice que quiere ser, que lo primero que tiene que decir es que Cristina va a ser indultada, como lo hizo el tío Cámpora en su momento. Me parece Se que lo preguntaron esas son en las una consignas del entrevista. peronismo. Pero Se ¿Te la parece que preguntaron eso en una al resto de entrevista la en una ciudadanía radio le- y no lo contestó así, no dijo que sí. Bueno, yo como militante exigiré dijo que eso no a quien sea tampoco, pero- presidente por el peronismo en el futuro. Yo como militante voy a exigir eso. O sea, que lo primero que digan en campaña es que van a indultar a Cristina Mirá, Fernández. para mí, viste, si hay un presidente peronista y Cristina, o una presidenta peronista y Cristina sigue detenida, me parece que eso no es peronismo, primero. Así como también me pareció algo demasiado burdo que en el plano de Cristina vicepresidenta nosotros tengamos un intento de magnicidio como el que tuvimos. ¿Dónde estuvo la inteligencia? ¿Dónde estuvo la seguridad? Son muchas críticas. Eso pasó con el peronismo en el gobierno. ¿Dónde está el juicio? Si querés? Claro, viste. Nada, yo lo digo, viste, caminando como cualquier hijo de vecino, me parece que hay cosas que, viste, uno Ahora, se olvida que es senador o en que es ese- referente de la cámpora, pero lo digo sí, con total en normalidad. en ese escenario que vos imaginás de indulto de un posible candidato a presidente, que es una promesa, ¿y qué hacemos con el Poder Judicial de la Nación? Y está ahí el Poder Judicial, el presidente tiene la Ya sé que herramienta tiene del esa indulto. potestad, pero digamos, invalidamos todos los procesos judiciales. Probablemente sí, porque el indulto es una herramienta que permite hacer eso, no tengo ningún problema de afirmarlo. Quien sea presidente o presidenta por el peronismo debe indultar a Cristina el 11 de diciembre ¿Solo del Cristina? 2027. Porque a Para 7 mí se es les... A poco Cristina serio. Fernández de Al- Kirchner, que es la ¿Los representación hace de las mayorías competitivos ante el populares. resto de la sociedad una cosa así? ¿Cómo? ¿Los hace competitivos ante el resto de la sociedad una cosa así? O sea, encerrar a alguien a la condición de decirle de cara a la ciudadanía, si ganás, liberás a Cristina.
ese alguien, entre comillas, no tiene la necesidad de decir lo que yo digo como militante político. No sé si nos hace como competitivos. condición dijiste recién. No, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros en la historia más cortita, reciente, también se decía mucho de Cristina y después llegó el 2019 y tuvo que ser candidata sí o sí en una fórmula con Alberto, porque si no, no era competitivo Alberto solo. ¿Se entiende o no? Digo, Cristina siempre, o la representación de Cristina, es necesaria constantemente porque todavía tiene vigencia política electoral. Pero esa vigencia vos a veces puedes decir 20, 30, 35, algunos te dicen 46, otros te dicen, no sé. Claro, yo la verdad que no tengo encuestas. Pero eso se vino achicando. Del haber ganado en primera vuelta, el de ir acompañando, y ahora ya no es lo mismo. No sé si se vino achicando, la verdad. La verdad no sé, Marcelo, porque yo en realidad creo que cada vez que Cristina está en una boleta, al peronismo le va muy bien. Probablemente es necesario que construyamos otras figuras electorales. Eso no tengo ninguna duda. Nosotros peleamos contra eso. Nosotros hacemos el esfuerzo como militante todo el tiempo de que la gente me identifique a mí, a Pitín Aragón, como candidato a intendente, a diputado, lo que sea, sin mencionarla a Cristina, construyendo una identidad política propia, más autónoma de lo nacional y más identificada con lo correntino. Pero lo peleamos, eso no tengo ninguna hora, que cuando llega el momento de las elecciones y vos te vas a una encuesta y ves que Cristina mide 35, 38, 40 puntos, en algunos 46, y venga Cristina. ¿Vas a ser candidato a intendente de la capital? Voy a seguir trabajando hasta el 29 de agosto, 30, ¿cómo es? Hasta el 29 de junio, 30, que se cierren las alianzas para ser candidato. Yo quiero, lo he dicho muchas veces. ¿Y candidato a intendente, con qué candidato a gobernador te parecería que puede ser mejor? A mí ya me dijo. Bueno, vamos a ver que lo diga de nuevo. Yo creo, los dos son pelados. Yo creo que el peronismo tiene que construir una alianza lo más amplia posible para ser competitivo. Yo entiendo que estas dos personas hoy son candidatos a gobernadores. ¿Con ese candidato? ¿Hay otro o es ese nomás? ¿No hay plan B? Cada uno, no entiende. ¿No? El justicialismo definió un candidato a gobernador y ahora las autoridades del justicialismo deben definir en la instancia de alianza qué es lo mejor. Bueno, pero Vamos no eligió todavía. Puso un candidato a gobernador y también puso un candidato a intendente. Claro. ¿Y cómo se cambiaría eso? Y porque como se ha hecho muchas veces con Gustavo Cantero intendente, como se ha hecho con Camau que no era ni candidato, como se ha hecho con muchos candidatos que llegado el momento se inscribía justicialista o independiente ¿y quién lo haría o apartidario. Eso, las autoridades partidarias tienen que hacerlo. Bueno, pero las autoridades partidarias tienen que definir. Pero vos te bajaste de la interna. Sí, por supuesto. Y entonces, porque ¿pero con qué autoridad podés reclamar algo que no pudiste No, yo con ninguna autoridad. Yo como militante político que camino todos los días puedo reclamar cualquier cosa a cualquier autoridad del Partido Justicialista. No, porque si no volvemos a lo que hace un rato te enojaba. Ahora vamos a decir, ¿y por qué le vamos a dar? Y no, porque ya en su momento vino el dedo para que él sea el diputado nacional. Bueno, el dedo nos gusta cuando nos apunta, pero nos molesta cuando apunta a otro. No, para nada, porque yo estoy acá y militando acá y la verdad que yo creo que las autoridades del Partido Justicialista tienen que construir un frente electoral competitivo. Dentro de los que dijeron, de hecho, el único que dijo, yo quiero ser candidato a intendente de la ciudad, se llama Pitín Aragón. No, Daniel Ferrer también. No lo dijo después de la elección. No, perdón, Tito, perdóname, pero no. El único que presentó propuestas para ser candidato a intendente soy yo. El único que milita diciendo quiere ser candidato a intendente soy yo. Por favor, controlen la interna acá en el estudio. Perdón, Tito, yo estoy diciendo la verdad. Vos no la estás diciendo. Pero ¿cómo que no? No, Tito. Ese día, a la noche, Dani Flores se enteró que iba a ser candidato a intendente. Ese día a la noche. Candidato a intendente en el momento que y tenía que ser me disculpe candidato. Dani con la mano en el corazón, pero las listas, más allá de eso, yo tengo las propuestas para ser candidato a intendente, camino para eso, camino conociendo y hablando con los vecinos y con la voluntad de transformar la ciudad, de poner a la ciudad en un lugar mucho más alto del que incluso puedo hoy decir que tiene, porque también hay que reconocer las cosas buenas que se han hecho durante esta gestión. Bueno, en ese marco y en esa idea de ampliar la alianza, ¿Ricardo Colombi o Martín Azcúa serían para vos los candidatos a gobernadores que podrían acompañar tu candidatura a intendente más competitivos?
¿Cuál de los dos? Me encantaría que se junten y que sea un frente lo más competitivo posible. No, y no, la no, definición de eso la va a tener la conducción del Partido Justicialista. Eso es lo que yo pienso. No, Lamentablemente he dicho otras cosas. A eso en te otras tapé radios. sin Martín. Me señaló, ¿eh? No, Me pará. señaló. He dicho señaló. otras cosas, pero porque yo creo. Vos le hiciste decir yo que creo. le hiciste decir. No, él me lo dijo. Yo Él, creo. solito. Hace un mes y medio. ¿Solito se confesó el tipo? Ah, No, pará. él me dijo- No, sí. Yo hace un mes y medio le dije que a mí, hace un mes y medio, Sí. era la opción competitiva antes que venga Cristina, era Ricardo Colombi, no tengo ninguna duda. Sí. Ninguna duda. Y aparte yo esto lo digo acá y lo digo en cualquier reunión de militantes con los vecinos. A mí no me van a correr con que yo diga una cosa y después Perdón, otra. hoy Absolutamente hoy no. se volvió Eso es competitivo. lo que es inentendible, Pitín, que se abrió una interna en el PJ, se hubiera un plazo para presentar su candidatura, dentro de esos plazos Dani presentó su candidatura, vos bajaste la tuya, por lo cual quedó Dani solamente de candidato, y después ahora vos salís a decir, yo también quiero ser candidato. No, yo no salí a decir. Yo lo dije mucho antes. Pero no Y te, yo te voy a decir algo, Tito, renunciaste a la formalidad de competir en la interna del Tito, PJ, chamigo. Tito, yo te voy a decir algo. ¿Vos cuando fuiste viceintendente competiste en una interna? No. No, pues. No. ¿Y quién fue tu candidato a intendente? Camau. ¿Y era afiliado al PJ? No. No, lo ¿Y por qué afiliamos se después. decidió eso? Vos Porque considerás era que- lo más competitivo, Sí, la vos con- y Camau. Bueno, yo creo que llegando al 30 de junio, o el día que se cierren las alianzas o los nombres, hay que optar por el más Pero, competitivo. perdón. Y yo no voy a venir a un programa a decir que yo no soy competitivo. Perdón, Yo Pitín. creo que soy el más competitivo para la ciudad del peronismo. A diferencia- les guste o Perdón, no les Pitín. guste. a diferencia de Pitín, Camau, perdón. Camau no era Tranquilo, afiliado. tranquilo. A Y si diferencia- optan por otra opción, No se la controle la conducción- barra, por favor. y si la opción y si el peronismo opta por otra opción, bueno, en las elecciones veremos qué tan competitivo es esa otra opción. Establezcamos las diferencias. En el caso de ese turno electoral no hubo una interna formal. Vos me decís eso porque vos tenés intereses sobre la lista de Dani No, Flores. no, Sí, para nada. Estoy en sí, este Tito. caso, y Sí, contestame Tito. objetivamente, en ese caso no hubo interna, ¿Por qué te hubo reís, todo Martín? un montón de No, negociaciones, Estoy viendo hubo acá un montón de Porto y negociaciones, Pablo. ahora en este caso, lamentablemente, se hizo una interna, gracias a Dios, si querés, se colocaron candidatos formales que están electos por los afiliados en algunos municipios y en otros por decantación, porque el competidor, en este caso que eras vos, se bajó o no se presentó, y esos son los candidatos formales del PJ. Se necesita una decisión política muy fuerte para decirle a los candidatos, o la renuncia de esos candidatos, vamos a suponer que querramos que, comparto que puede ser conveniente, una alianza con el radicalismo y decirle, pero ¿qué? Le tenés que decir a Tincho Ascuba, renunciar, que encima se complica porque es el único cargo que no puede cambiar Manu Militari según la Carta Orgánica. Tiene que renunciar ese candidato, que fue sometido a un proceso interno. Tendría que renunciar Dani Flores, que fue sometido a un proceso interno, para que la conducción del partido haga una nueva alianza. Es medio difícil. Bueno, yo te voy a decir algo, Tito, porque a lo mejor vos no estás en todos los pormenores en este momento, y yo te voy a aclarar que lo que yo digo para la capital, lo están diciendo las mismas autoridades para otras localidades. Pero sí, pues un montón de Bueno, localidades. listo, de última tendrán que citar a la presidenta del PJ, a su conducción acá, y preguntarle, che, ¿lo que se cerró, o en Goya van a cambiar los candidatos? ¿O en Curuzú van a cambiar los candidatos? Perdón, hay algo Para que ser no- más competitivo, hay digo, algo ¿no? que no entendí. Tendrían que Hablar con la preguntarle a ellos. presidenta Entonces, yo del estoy PJ diciendo, en tal caso, yo estoy diciendo lo que muchísimos compañeros proponen en cada una de sus localidades. Porque pregúntenle a los goyanos qué van a hacer en su localidad. Pregúntenle a José Otavio en Montecasero cómo va a construir en su localidad. O pregúntenle en Ituzaingó quién va a ser el candidato del peronismo. Acá más cerca, en San Luis. Y bueno, y sí, ¿por qué no le sientan a Jorge acá y le preguntan qué clase de frente van a construir? Pareciera que Pitín Aragón es el mal de los males. No, ya lo dijo, Jorge. No. Y bueno, Jorge, entonces, pero el caso de Jorge- creo que Jorge yo con estoy más Ricardo de va a la acuerdo- alianza en San Luis. Creo que yo estoy más de acuerdo con los compañeros que los que dicen lo que vos planteaste. Pero no, pues el tiempo que es distinto. En el caso de Y San sí es Luis, por distinto porque ejemplo, uno es tu amigo, lo otro no. en el caso de San Luis, por ejemplo, Y sí, perdón Jorge que y lo compañeros diga. lo están Y sí, impulsando, Martín, ¿qué querés lo que están diga? impulsando a Richard, que es el claro, candidato que candidato al surgió de la PJ. interna. No. Sí, Yo estoy ¿cómo hablando, que no? no estoy hablando específicamente de ese caso, hablo de otros. Pero no importa, Pero en son cualquier discusiones caso, que tenemos que lo tener no, en un ámbito a ver, si vos me venías a justicialista. decir acá, mirá, acá traigo la renuncia de Dani, que no quiere ser candidato y me cede la candidatura a mí,
perfecto, bueno, y que el Congreso lo ¿Vos convalide. hablaste con el presidente del PJ de Capital? El Pacayú, doctor Pacayú. Pacayú. Bueno, lo digo acá y que me desmienta. ¿A dónde está la cámara? A mí Félix Pacayú me dijo que está en discusión la candidatura a intendente porque hay que hacer lo mejor posible para la capital. En esa discusión yo voy a estar, hasta el último día. Pero si es una discusión, está bien. ¿Y en esa misma discusión está Germán Bralear Pocar o no? Desconozco qué está haciendo Germán, hace mucho no lo veo, no conozco qué piensa de eso. No sé, pero no está el nombre de él dando vuelta dentro de este armado. Y ojalá, peronista. si No, fuese, no sé, yo si no fuese escuché lo más competitivo, yo creo que ¿por qué no? Yo digo, hay que ponerlo más competitivo. A ver, estamos enfrente a un gobierno que tiene muchísimo poder político y electoral, estamos enfrente a un apellido, que es el apellido Valdés, que tiene mucha capacidad electoral, y hay que hacer el mejor frente electoral posible para competir y dar vuelta una historia de la página que para nosotros significa continuar con un apellido, que es el hermano, que para nosotros eso hay que Camau terminar. nunca más. Camau nunca más. Y eso alguna vez lo dijimos y después apareció otra vez candidato y bueno, hay definiciones que no yo por más que yo lo diga, evidentemente yo no defino todo solamente con decirlo, digamos. Pero yo creo que en este momento, Camau habiendo votado tanto La Libertad Avanza, incluso habiendo sido una de las personas que avaló algunas votaciones que tenían que ver con atacar a la figura de Cristina, me parece que sí, que Camau nunca más. Aparte está en el grupo Alondra, La Libertad Avanza, yo creo que ya está. Camau conduciendo un espacio del peronismo, ¿no? ¿Y Gustavo Canteros es competitivo? ¿O ya tuvo, digamos, su momento cuando fue candidato a Y intendente? de y todo no? esto, por ejemplo, vos hablaste con Ricardo Colombia, porque yo tengo entendido que el candidato de Ricardo Colombia es Gustavo Cantero. Uno de los. Yo tengo conversaciones con Ricardo en el ámbito del Senado, como siempre, Bueno, como, pero ahí de banca como a un banca, colega, como tiene Félix Pacayú, como tiene José Otavis, como tiene, no sé si Ana Almirón, pero como tiene el negro Giró, y ¿sabés que empiezo a mandarle al frente a todo? Sí hablo con Ricardo Colombia, por supuesto. Y soy el único que soy capaz de decirlo ante cámara, en la radio, en un micrófono, pero parece que yo fuera... No, está muy bien, y ya le dijiste, yo quiero ser candidato a intendente. Todo el mundo sabe. No, pero hablando con él, hablando con él, de ser candidato a intendente. Ahora, también todo el mundo sabe que yo soy un militante político que no antepone sus pretensiones personales ante lo que se pueda armar, que sea mucho más competitivo y ¿Por que qué no podamos ganar. participaste en la interna? Porque para mí la premisa de la unidad era fundamental y está a las claras que no hubo unidad. Les guste o no les guste, yo, viste, por más que digamos que se normalizó, que acá, que allá, sí, por supuesto. Una cosa es la cuestión legal y otra cosa es cómo funciona armónicamente un partido político. Armónicamente no está funcionando. Por eso tenemos Jorge Antonio diciendo, che, yo estoy haciendo la mía acá. Te vaya a hablar con lo de Curuzú y te dicen, che, yo quiero hacer así, la colectora, el sistema político acá, Bueno, pero por eso el gobierno provincial, entendiendo que el peronismo se plantea esas estrategias, empieza a discutir la posibilidad de emitir algún decreto que prohíba las colectoras para abajo o para arriba. ¿Se sabe o no se sabe eso? Se sabe. Bueno, listo. Entonces, creo que yo estoy hablando con absoluta sinceridad, con honestidad y transparencia. ¿Cambia mucho el escenario con o sin colectoras para Sí, el bueno. PJ? Sí, siempre cambia. Para todos. Cambia para todos, porque si vos tenés un candidato a intendente que es competitivo, pero que puede ser mucho más competitivo rompiendo algunas barreras, por ejemplo, que hagas alianza con el Partido Autonomista en Loreto y eso te permite ganar porque son ¿cuál 300 autonomista? votos ¿El más. autonomista intervenido o el no intervenido? No, el autonomista, como sea, o el PANU. Hemos tenido lugares donde el PANU acompañaba a Ricardo Colombia en su momento, pero también acompañaba a Camau con una doble colectora porque el candidato a intendente llevaba a los dos. Bueno, yo creo que el sistema político electoral de Corrientes permite que haciendo buenas alianzas locales seas mucho más competitivo. Y eso es lo que están discutiendo muchísimos compañeros. Y eso, mal que le pese a algunos, es un problema de conducción política. Porque antes vos tenías límites. Este es un límite. Este no. Bueno, hoy eso no está. Nadie le puede decir a los compañeros, este es un límite y este no. A lo único que se pudo trazar como límite, y que creo que es bastante obvio, Gustavo Valdés, Javier Milei.
Eso fue lo Ahora, único que se pudo trazar con Molina. vos Lo quieren, dice, ya tengo que lo dice cerrar. la presidenta del cerramos. PJ y lo dicen muchos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ya está Claudio Polich, ministro de Obras Públicas, y también otro posible candidato a intendente, ya nos está allí esperando.